Estamos en Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas, con la conducción de Silvia Rojas. ¿Cómo estás, Silvita? Aquí estamos. ¿Enojada? No. Ah, bueno, mejor. No estoy enojada. Sonabas enojada el editorial. No, con fuerza. Bien. Porque creo que estamos en una situación esperada, pero no querida. Obvio. Porque uno puede tener muchas diferencias con Cristina o con quien sea. Con quien sea. Pero de ahí a actuar con esta violencia institucional. Totalmente de mucha crueldad, nos puede tocar a cualquiera. Exacto. Y lo vivimos, y lo sentimos, y podemos hablar mucho de esto. Más que nada, interpelarnos como sociedad, qué nos está pasando. Creo que por ahí pasa. Y una voz un poquito tomada por situaciones de clima, ¿será? No lo Seguro. sé. Es propio en esta época del año. Es propio en esta época del año. Bueno, hoy tenemos un invitado, en realidad teníamos dos invitadas. Una hemos decidido por todos estos acontecimientos, porque era la ex gerente Jessica de contenidos, era Jessica Tritten, de contenidos de Paca Paca, de Encuentro, de Por TV. Y bueno, lógicamente que por estas condiciones, esta realidad hemos pasado para la semana que viene. Bien. Pero sí tenemos un invitado especial de Barcelona a Tucumán, directamente, y desde ya muchas gracias, Sergi, por estar aquí. Sergi es Montoliu, sí. Lo he pronunciado bien. Es redactor creativo senior, vive en Barcelona. Y bueno, tiene un extenso currículum, pero queremos charlar con él. Porque también se une a todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? O sea, el rol de los medios, de la publicidad, de estos medios que se utilizan para ganar o perder en lo comercial, en lo político, en lo productivo, para informar también. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo le digo Sergei por un error, por costumbres, pero es Sergi. ¿Cómo estás? Bienvenido a Agenda Central. Gracias por la invitación. Bien, desde Barcelona a Tucumán, como decías, viendo la realidad política que está tocando vivir en el país, como comentabas en la editorial, desde lejos y a la vez de cerca. Sí. Por temas familiares y demás. Y nada, contento de estar aquí en el programa y hablar de lo que queráis. Buenísimo, a nosotros nos encanta, nos gusta mucho que estés, esto también le da un aire fresco. Nosotros hemos trabajado muchos temas de comunicación en general, muchas cuestiones que tienen que ver con fake, con mensajes de odio, sí. En fin, con redes. Esto sería como otro costado, digamos, sí. ¿No? Pero que no deja de algunos puntos, de juntarse, puntos en común, de tocarse, muchos, ¿no? Sí. ¿Qué es a ver, hoy las agencias de publicidad trabajan mucho con inteligencia artificial? Sí, la verdad que en los últimos años ha sido un terremoto, podemos decir, la inteligencia artificial en las agencias. Ha hecho que los procesos de trabajo hayan cambiado radicalmente. Al final la inteligencia artificial lo que tiene es que simplifica muchos procesos y lo que antes se hacía en 40 horas, ahora se puede hacer en 20. Y bueno, sí ha cambiado muchos procesos. Por ejemplo, pues Photoshop es el programa más utilizado por los diseñadores, ya integra muchas herramientas de inteligencia artificial y hace que un retoque fotográfico, que una creación de una animación, de un logo o demás, ya se puede hacer con mucho menos tiempo. O ChatGPT, por ejemplo, sí. Para redactores como yo, nos simplifica a veces ciertas tareas de resumen o de buscar información incluso. Y claro, eso hace que haya una cierta visión de, por una parte, nos simplifica las cosas, nos ayuda, por otra parte, hasta qué punto nos puede implicar esto menos trabajo para nosotros, una sustitución de trabajo de las máquinas respecto a las personas. Digamos. U otro tipo de trabajo, ¿sabes? Sí, también, sí. Porque ¿esto ha sido muy vertiginoso o qué parece?
¿En qué tiempo? Para mí creo que el tema de inteligencia artificial sí que ha sido los últimos, diría, 2 años y medio, una cosa así. Es cuando se ha visto más, ha entrado con más fuerza en las agencias. Sí, diría eso un poco. Yo digo que es tan poco tiempo. Claro. O es el poco tiempo, Sofi, en que nosotros nos estamos dando cuenta de esto. Está bien. Sí, pero mira, por ejemplo, hace 3 años, más o menos, fue la época en la que hubo un boom del tema del metaverso, cuando Facebook empezó a hablar del metaverso. En ese momento, todas las agencias de publicidad, todo el mundo quería hacer campañas en el metaverso, todas las marcas... ¿Qué es el metaverso? Bueno, el metaverso al final es algo que no ha funcionado, o parece que no ha funcionado como se esperaba. Era pues un mundo digital en el que supuestamente usuarios, consumidores, marcas convivían en ese mundo digital, y eso parecía hace 3 años que iba a ser el futuro inmediato de las marcas y de cómo los consumidores consumían esta publicidad de las marcas. Luego se vio que no. Y al final la inteligencia artificial sí que ha sido una cuestión que hace un par de años que empezó a avalarse más, pero la inteligencia artificial sí que son muchas más ramas y sí que está tocando más fuerte, más directamente al trabajo de las agencias. Sí, cuando uno trabaja mucho con el chat, GPT y demás, o los que se usen, también es necesario revisar las fuentes de dónde vienen. Claro, sí. Por lo que yo sé, ChatGPT engaña. Por lo que yo sé, sí, ChatGPT te puede engañar, porque al final ChatGPT no deja de ser un texto predictivo que utiliza mucha información, toda la información disponible en Internet, y lo que hace es te genera un texto que sería la predicción más fiable de la media de lo que hay en Internet. No sé muy bien cómo explicarlo, pero es como un chat predictivo, como si fuese la predicción del WhatsApp. Y claro, puede llevar a errores, porque en Internet también hay mucha información falsa, en Internet hay mucha... Entonces, claro, no valida. No. Busca y tira. Sí. Hace como una media de toda la información que hay, y la que es más plausible, digamos, es la que te marca. Pero por lo que yo sé, creo que se han hecho pruebas para ver que realmente ChatGPT te puede engañar. Seguimos en un ratito con más preguntas, porque acá Pablito y Nieve nos están diciendo que tenemos que ir a un corte, ¿sí? 38 minutos de las 8 de la noche, y lindo tema, ¿no? La importancia de la comunicación y el rol que juegan los medios, y ahí que aparece el chat GPT y la inteligencia artificial. ¿Puedo una? Claro. ¿Cómo ve España esto, o vos desde los medios de comunicación, esto de que puede llegar a reemplazarnos a los comunicadores, a los periodistas, a los locutores, la inteligencia artificial? ¿Es factible? Sí, yo creo que sí. Ahora, por ejemplo, en la agencia, cuando hay que locutar, no tanto para el anuncio final, pero para hacer alguna maqueta, por ejemplo, ya se locuta con inteligencia artificial. Para controlar los tiempos y demás, ya, por ejemplo, el tema de locución. Pero en cuanto a producción audiovisual, claro, hoy en día le puedes pedir a Midjourney que te haga una imagen con el tipo de luz que quieres, exactamente como lo quieres, y hay un tema que es el tema de los derechos, que eso no está muy claro, y ahí sí que no tengo tampoco mucha idea de cómo está la cosa, pero bueno, está claro que la posibilidad de que nos sustituyan la inteligencia artificial está. Por ejemplo, hace poco, a principios de mayo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, hizo unas declaraciones diciendo que más o menos que Facebook pasaría, o Meta, pasaría a ofrecer todo un paquete de inteligencia artificial para que las marcas puedan poner sus objetivos de comunicación, y les haría directamente los anuncios, y esos anuncios se meterían dentro de su algoritmo y los publicarían ellos mismos, con lo cual las agencias ya no hacen falta. Eso es lo que las declaraciones que él hizo, claro,
los medios o sea, las agencias pusieron el grito en el cielo diciendo que, bueno, que esto no nos conviene. Que no nos conviene y poniendo la creatividad diciendo que, bueno, que nosotros hay una parte que la inteligencia artificial no puede hacer, que es ser creativos, Claro. que es una condición únicamente humana, entonces eso no pueden hacerlo. El problema es que las agencias ponen el grito en el cielo y hablan mucho de creatividad, pero luego a los creativos digamos que no nos dan las mejores condiciones laborales. Llevamos años en los que se ha precarizado muchísimo el sector, mucha inestabilidad. Bueno, o sea, realmente la situación para los creativos que empiezan ahora, juniors con 20 años que prácticamente tienen que pagar por trabajar en la agencia, Claro. bueno, Se complica. Bueno, hay todo un artículo hay un libro en realidad del ex ministro de Economía de Grecia donde habla del feudalismo tecnológico o del tecnofeudalismo, muy interesante, donde habla que la gente que recién se inicia en publicidad, en los pedidos que uno hace por aplicaciones y demás, tienen que pagar por trabajar. ¿Qué tema es el que acabas de plantear? Porque vos recién dijiste que la inteligencia artificial ingresó como un terremoto. Sí. Y creo que todavía no estamos viendo todo lo que hay por detrás de esto. No, yo creo que, bueno, cada vez va más y al final las agencias tendrán que reestructurarse, se perderán puestos de trabajo seguro. La cuestión es que si estas agencias de publicidad ponen la creatividad como un valor que destaque respecto a la inteligencia artificial, lo que tienen que hacer es pagarla bien esa creatividad y... Claro, eso también se verá en las ventas. Claro, Digamos, sí. se verá reflejado en si las ventas han caído. Sí, Claro. Sí, claro. Hay bastantes dudas también Claro. en ese sentido. Por eso yo decía que todo tan reciente. Yo siempre lo miro desde la perspectiva histórica, Claro. que hace falta unos años Sí. como para ver Sí. hasta dónde nos lleva ese proceso. Porque ahora tiene que ver si efectivamente lo que propone Zuckerberg es realmente eficiente. Sí, a las Volver marcas... a evaluar las marcas, claro. Sí, a las marcas les funciona también porque Claro. la inteligencia artificial a lo mejor te puede hacer muchos anuncios de forma muy barata y ponerlos en las redes sociales para que la gente les impacte esos anuncios, pero hasta qué punto una inteligencia artificial te puede crear una imagen de marca sólida o que conecte realmente con el público. Eso, ahí entra ya más un tema de creatividad, de visión estratégica que ahora mismo la inteligencia artificial no es capaz de hacer. Entonces, habrá que ver. Ahora. Claro. Sí, Ahora, no sabemos. estamos hablando posiblemente de una publicidad comercial. Ahora, también se utiliza y se viene utilizando la inteligencia artificial para las campañas políticas. Por ejemplo, la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, se cree, hasta donde uno ha podido leer, que tiene que ver por la influencia de la inteligencia artificial y no en realidad por los deseos de los ciudadanos. No sé cómo lo ves. Por poner solo un ejemplo. Sí, ¿no? sí, recuerdo que era la cuestión del Cambridge Analytica, ¿no? Sí, claro. Acá también estuvo. Claro, sí. Sí, al final sí, es un problema que, visto desde fuera, ¿no? Pero sí que cuando la inteligencia artificial y los grandes Big Data que le llaman, que es todos estos datos que tienen de uno, que vas ofreciendo constantemente a estos mega entidades digitales, claro, hay un problema, es que te conocen perfectamente, saben hasta lo que uno no conoce de uno. Exactamente, sí. Hablaba una profesora de Harvard, no recuerdo el nombre, pero hablaba de capitalismo vigilado, de vigilancia, al final. Claro. Un sistema en el que lo que hacen es vigilarte constantemente, monitorizar todo lo que haces, que las marcas lo utilizan para impactarte realmente y cambiar tus comportamientos, pero que también se puede utilizar por los políticos. Y pueden, bueno, como ya se ha visto en algunos eventos políticos. Sí, y a veces se gobierna a través de estas redes sociales. Acá en Argentina tenemos parte de esto, ¿no?
¿Y qué hacemos frente a esto? Algunos proponen leyes, otros proponen, no sé si está regulado. Nosotros creo que propondríamos algún tipo de regulación, pero también desde un trabajo, no sé cómo lo ves vos, muy concentrado en las primeras infancias y en las escuelas. Sí. De la importancia, porque se pierde el contacto, se pierde la afectividad, se pierden muchas cosas, no es solamente, creo yo, que esta información desinformada en muchos casos. Claro, yo creo que una cosa que se debería hacer en todos los colegios es enseñar a los niños y a las niñas cómo informarse en Internet, porque antiguamente uno leía la enciclopedia para hacer un trabajo y la información que uno podía acceder era una información muy reducida. Ahora la información es enorme, pero claro, hay también mucha desinformación y por tanto creo que debería ser una asignatura enseñar a los niños a tener una visión crítica de cómo yo me informo en Internet, para que no te cuelen, no te puedan colar según qué cosas con motivos políticos o con motivos peores aún. Bueno, esto tenía que ver, que iba a quedar para otro programa, con el cambio que se está haciendo, por ejemplo, acá en la Argentina, en un canal público, en la televisión educativa. Hace varios años ya, 10 años creo, existía el canal Paca Paca, donde, y con un personaje muy, muy lindo, muy afectivo, Samba, que muy autóctono argentino. ¿Cómo? Muy autóctono. Muy autóctono. Era chaqueño el nene. Sí. Muy argentino, muy local, muy de lo nuestro, y donde empieza a recuperar también un espacio que no lo teníamos, donde el mismo sistema educativo iba y recomendaba o lo traía, porque era muy accesible, a sus aulas, a la propuesta de Paca Paca, donde se empiezan a reconocer parte de la historia con sus personajes de carne y hueso, como podría haber sido una Juana Azurduy, un Sarmiento o un Moreno, San Martín, por poner cualquiera, que ellos eran héroes, ¿no? Porque trabajaron y lucharon por la liberación. Pero también programas sobre química, programas sobre el cambio climático, sobre el cuidado de la naturaleza. Y hoy se cambió el contenido. Y se está importando de algunos grupos religiosos de Estados Unidos parte de ese contenido, o de algunas propuestas económicas que son muy combatidas de alguna manera a nivel internacional. Entonces uno dice, ¿qué les decimos hoy a los adultos principalmente, sobre cómo trabajar con inteligencia artificial? Que hay que usarla, hay que trabajarla, pero ¿cómo? La verdad es que no sé deciros. Creo que es una herramienta que tenemos para facilitar procesos, pero lo que está claro es que tiene que haber una regulación y o sea, lo que pasa con la inteligencia artificial tiene que estar regulado sí o sí. Al final es algo tan grande que ha pasado, que nosotros estamos viviendo hoy en día en primera persona. Es un cambio tan grande que necesita ir de la mano de gobierno, de instituciones internacionales que la regulen y la limiten, porque si no, si lo dejamos al azar, está claro que al final siempre va a beneficiar a los de siempre y va a empobrecer a los de siempre. Así obviamente. Que muy buena conclusión, muy buena conclusión la tuya. Beneficia a los de siempre y empobrece a los de siempre. Saquemos nosotros nuestras conclusiones. Estamos casi en horario de ir terminando el programa. Gracias, Sergi, por estar acá. Te comprometemos para el reportaje a la distancia. Sí, a la distancia. Ya veremos si es vía alguna plataforma o directamente teléfono, como venimos sosteniendo
en algunos temas, ¿no? Y no podemos dejar de cerrar nuevamente planteando que realmente todo tiene que ver con todo, porque lo que estamos viviendo como país, lo que estamos viviendo como el mundo entero, de tantas desigualdades, de que se favorezcan siempre los mismos, nos toca a todos. Nos toca a todos por igual, de una manera o de otra manera. Y vuelvo a poner algunos de los ejemplos que nosotros ya dimos acá en este programa, ¿no? Pensar, por ejemplo, en pisar un salario. ¿Saben dónde impacta? En más hambre, pero también impacta en menos ventas. Y eso impacta en cierre de pymes o de industrias nacionales. Por eso decimos que tenemos que repensar el modelo democrático, así como está, porque la democracia hoy, ¿en qué la estamos viendo? En poner el voto cada 2 años. Pero nosotros, y cada vez menos, y eso es preocupante, es muy preocupante. ¿Qué es lo que nosotros siempre planteamos? Participar, que las voces sean escuchadas, proyectos, compromisos, responsabilidades de todos y de todas, en cada lugar donde vos tengas la posibilidad de hacerlo. Si sos empleado público tenés mucha responsabilidad. Y si estás en el sector privado, siendo en relación de dependencia o dueño también de alguna producción privada, también hay responsabilidades sociales que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, que tienen que ver con la calidad de hacer un trámite rápido, que tienen que ver con la calidad de que lo que me vendes es bueno. Decimos esto desde un lugar donde no importa a quién votaste. Lo que importa es que piense que lo bueno te toca y lo malo también. Tuvimos muy buenos años, tenemos muy malos años. Lo pensemos, pero seguimos defendiendo el Estado de Derecho. Desde acá, desde Central Espacio de Idea, hoy en Agenda Central en la 94.7 Radio Universidad. ¿Nos vemos? Si Dios quiere, el próximo martes a las 8 de la noche aquí por Radio Universidad con otra Agenda Central.